Durante más de un siglo, la humanidad ha proyectado sus esperanzas y sus miedos sobre la superficie oxidada de Marte. Desde las observaciones erróneas de canales artificiales en el siglo XIX hasta las primeras imágenes desoladoras enviadas por las sondas Mariner en la década de 1960, nuestra percepción del planeta rojo ha oscilado entre la fantasía de una civilización vecina y la realidad fría de un desierto estéril bombardeado por la radiación ultravioleta. La narrativa científica predominante durante los últimos 50 años ha sido la de un mundo geológicamente muerto, un fósil planetario que perdió su atmósfera y su agua hace miles de millones de años, congelando cualquier posibilidad biológica en el tiempo profundo. Nos habíamos resignado a buscar microbios fosilizados de una era remota, asumiendo que la vida, si alguna vez existió allí, se extinguió cuando la Tierra apenas comenzaba su propia historia evolutiva. Sin embargo, en los últimos meses del año 2025, esta visión pesimista ha sido destrozada por una convergencia de datos sin precedentes que nos obliga a reescribir no solo los libros de geología marciana, sino nuestra comprensión fundamental sobre la prevalencia de la vida en el universo. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida mundialmente como NASA, junto con socios internacionales, ha revelado una serie de hallazgos que transforman a Marte de un cementerio de polvo en un mundo dinámico, con recursos ocultos masivos, y lo más impactante, con las señales químicas más claras de actividad biológica antigua que jamás hayamos detectado fuera de nuestro propio planeta. Antes de desglosar la evidencia química y geológica que sugiere que no estamos solos, te invito a suscribirte a este canal para seguir de cerca la evolución de esta noticia histórica. Además, es vital para nuestra comunidad saber tu opinión, así que por favor deja un comentario indicando si crees que estamos preparados para confirmar la existencia de vida extraterrestre y desde qué país nos estás viendo. Lo que estamos a punto de analizar no es una especulación teórica ni una simulación por computadora. Se trata de evidencia física y tangible, rocas y lecturas sísmicas que han sido sometidas al escrutinio más riguroso por parte de la comunidad astrobiológica global. La revelación se centra en dos descubrimientos paralelos que, combinados, pintan un cuadro totalmente nuevo. Por un lado, en las profundidades invisibles de la corteza marciana, donde la luz del sol nunca llega, los sismómetros han detectado la firma inconfundible de un océano líquido atrapado. Una reserva de agua tan vasta que podría cubrir la superficie entera del planeta bajo un mar global. Por otro lado, en la superficie, el rover Perseverance ha encontrado una roca específica, una muestra geológica única en el cráter Jezero que contiene una combinación de tres características que en la Tierra son consideradas biofirmas definitivas. Los científicos de la misión han declarado que esta roca es la cosa más desconcertante, compleja y potencialmente importante que jamás haya sido investigada por un vehículo robótico. La importancia de este momento radica en la especificidad de los datos. En décadas pasadas, tuvimos falsas alarmas, como el meteorito ALH 84001 encontrado en la Antártida en 1996, cuyas supuestas bacterias fósiles resultaron ser explicables por procesos inorgánicos. También hemos detectado bocanadas de metano que aparecen y desaparecen sin explicación clara. Pero lo que ha encontrado el rover Perseverance es diferente. No es una señal ambigua en la atmósfera, ni una roca contaminada por su estancia en el hielo terrestre. Es una muestra in situ, analizada con un laboratorio de química húmeda y espectrómetros láser de vanguardia, que muestra estructuras visuales y químicas que desafían cualquier explicación geológica convencional. Estamos hablando de reacciones químicas que requieren la presencia de vida para ocurrir, congeladas en la piedra como un testamento de un ecosistema que alguna vez prosperó en los deltas de los ríos marcianos. El cambio de paradigma es total. Ya no estamos preguntando si Marte tuvo agua alguna vez. Ahora sabemos dónde está el agua hoy. Ya no estamos preguntando si Marte tuvo los ingredientes para la vida. Ahora estamos mirando lo que parecen ser los residuos metabólicos de esa vida. La roca en cuestión, bautizada con el nombre de una cascada del Gran Cañón terrestre, presenta manchas milimétricas rodeadas de anillos negros de fosfato y hierro, una textura que los geólogos de campo en la Tierra asocian inmediatamente con la actividad microbiana en el registro fósil terrestre. En nuestro planeta,
Estas estructuras, conocidas coloquialmente como manchas de leopardo, se forman cuando las bacterias que viven en las rocas húmedas utilizan reacciones químicas para obtener energía, transformando el hierro rojo oxidado en fosfatos de color blanco y negro. Encontrar esta misma firma específica en una roca sedimentaria marciana, cargada además de compuestos orgánicos complejos, elimina casi todas las explicaciones no biológicas que los escépticos podrían proponer. Este descubrimiento llega en un momento crítico para la exploración espacial. Durante años, la atención del público se había desviado hacia la Luna y las misiones tripuladas del programa Artemis, o hacia las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, que se consideraban los candidatos más prometedores para encontrar vida extraterrestre debido a sus océanos subsuperficiales. Marte había comenzado a parecer un callejón sin salida biológico, un lugar fascinante para la geología, pero estéril para la biología. La confirmación de que Marte no solo fue habitable, sino que posiblemente estuvo habitado, y que posee reservas de agua líquida en la actualidad, vuelve a colocar al planeta rojo en el centro absoluto de nuestra búsqueda existencial. Nos obliga a reconsiderar la protección planetaria, los planes de colonización y la urgencia de la misión de retorno de muestras de Marte. La roca Cheyaba Falls y el océano subterráneo detectado por la misión InSight son las piezas finales de un rompecabezas que hemos estado armando desde que el primer rover Sojourner tocó el suelo marciano en 1997. Cada misión anterior, desde los rovers Spirit y Opportunity hasta el laboratorio rodante Curiosity, ha añadido una capa de contexto, confirmando la presencia de antiguos lagos, ríos y química orgánica básica. Pero Perseverance fue diseñado con un objetivo superior. No solo buscar habitabilidad, sino buscar signos de vida. Y ahora, tras años de travesía por el lecho de un lago seco, parece haber cumplido su directiva principal. La comunidad científica se encuentra en un estado de cautela electrizante, sabiendo que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, pero reconociendo simultáneamente que la evidencia que tenemos frente a nosotros es la más sólida que hemos tenido en la historia de la astrobiología. El concepto de un planeta muerto ha sido refutado. Marte es un planeta en pausa, un mundo que esconde sus secretos bajo kilómetros de roca y polvo, pero que ha dejado pistas inequívocas para aquellos con la paciencia y la tecnología para leerlas. A medida que desgranemos los detalles técnicos de estos hallazgos en los siguientes bloques, comprenderemos que la separación entre la Tierra y Marte es mucho menor de lo que pensábamos. Ambos son mundos oceánicos, ambos son mundos orgánicos, y es muy probable que ambos sean mundos biológicos. La única diferencia es que en uno la vida floreció hasta transformar la atmósfera y alcanzar la consciencia, mientras que en el otro, la vida luchó por sobrevivir en nichos subterráneos mientras su hogar se congelaba. Esta es la historia de cómo encontramos a nuestros vecinos perdidos en el tiempo. Mientras la atención mediática se ha centrado en las operaciones de los vehículos de exploración que recorren la superficie visible y polvorienta de Marte, una revolución silenciosa ha tenido lugar en el análisis de los datos provenientes del interior profundo del planeta. Para comprender la verdadera naturaleza hidrológica de Marte, debemos apartar la vista de los cráteres y valles secos y dirigirla hacia la oscuridad de la corteza planetaria, a kilómetros de profundidad bajo el suelo. La revelación de que Marte alberga una reserva inmensa de agua líquida en la actualidad no proviene de una fotografía, sino de la interpretación matemática de las ondas sísmicas capturadas por una misión que concluyó oficialmente sus operaciones en diciembre del año 2022. El módulo de aterrizaje InSight de la NASA, cuyo nombre es el acrónimo en inglés de Exploración Interior mediante Investigaciones Sísmicas, Geodesia y Transporte de Calor, pasó 4 años escuchando el pulso geológico del planeta. Aunque la sonda se apagó debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares, el legado de sus datos ha proporcionado la evidencia física de un sistema acuífero global que cambia radicalmente el balance de masa de agua del planeta rojo. El descubrimiento fue liderado por un equipo de geofísicos de la institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y la Universidad de California en Berkeley. Utilizando modelos de física de rocas idénticos a los que se emplean en la Tierra para localizar acuíferos subterráneos y yacimientos de petróleo,
Los investigadores reexaminaron los registros de más de 1.300 maremotos detectados por el sismómetro de ultra alta precisión de la misión InSight. La clave de este análisis reside en la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas a través del subsuelo. Las ondas sísmicas se comportan de manera diferente dependiendo de la densidad y el estado físico del material que atraviesan. Viajan a una velocidad a través de la roca sólida y seca, a otra velocidad a través de la roca fundida, y a una velocidad muy específica y distintiva a través de la roca porosa saturada de fluidos. Al invertir los datos sísmicos para crear un perfil de la corteza marciana, el equipo encontró una anomalía consistente en la corteza media. Las velocidades de las ondas indicaban la presencia de una capa de roca ígnea fracturada, muy probablemente basalto, cuyos poros y grietas no están llenos de gas ni sellados por minerales, sino saturados de agua líquida. Esta capa se encuentra a una profundidad considerable, comenzando aproximadamente a los 11.5 kilómetros bajo la superficie y extendiéndose hasta los 20 kilómetros de profundidad. No se trata de grandes cavernas vacías llenas de agua como lagos subterráneos abiertos, sino de un vasto sistema de fracturas en la matriz rocosa donde el agua ocupa todo el espacio disponible entre los granos minerales y las fallas geológicas. Esta distinción es importante geológicamente, pero irrelevante en términos de volumen total. La cantidad de agua implicada es astronómica. Los cálculos volumétricos derivados de estos datos sísmicos son asombrosos. Si la porosidad estimada en la zona de aterrizaje de InSight, en Elysium Planitia, es representativa de la corteza marciana global, como sugieren los modelos geológicos, el volumen de agua atrapada en esta capa de corteza media es suficiente para cubrir la superficie entera de Marte bajo un océano global con una profundidad de entre 1 y 2 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad de agua supera con creces los volúmenes combinados de agua congelada que se encuentran actualmente en los casquetes polares norte y sur de Marte. De hecho, este descubrimiento resuelve uno de los mayores misterios de la ciencia planetaria: el problema del presupuesto de agua perdida de Marte. Sabemos, gracias a las características geomorfológicas de la superficie, como los antiguos lechos de ríos, deltas y minerales hidratados, que Marte fue un planeta húmedo hace 3.000 millones de años. Sin embargo, cuando el planeta perdió su campo magnético global y posteriormente gran parte de su atmósfera debido a la erosión del viento solar, el agua superficial desapareció. La teoría predominante hasta ahora era que la gran mayoría de esa agua se había perdido en el espacio, escapando de la gravedad del planeta en forma de hidrógeno y oxígeno disociados. Sin embargo, las tasas de escape atmosférico medidas por sondas como MAVEN no eran suficientes para explicar la pérdida de un océano global completo. Las matemáticas no cuadraban, faltaba una gran cantidad de agua en la ecuación. El hallazgo de InSight proporciona la respuesta. El agua no se fue hacia arriba, se fue hacia abajo. El proceso físico responsable de este secuestro subterráneo es la infiltración y la alteración hidrotermal de la corteza. Durante miles de millones de años, el agua superficial se filtró a través de las grietas y poros de la roca volcánica. A diferencia de la Tierra, donde la tectónica de placas recicla la corteza y devuelve el agua a la superficie a través del vulcanismo, la corteza de Marte es una placa estática única. Una vez que el agua se filtra a profundidades donde la presión y la temperatura la mantienen en estado líquido estable, queda atrapada allí indefinidamente. Este reservorio profundo representa el remanente fósil de los antiguos mares marcianos, preservado en la oscuridad de la litosfera. Es fundamental destacar que, a estas profundidades, la presión litostática y el calor geotérmico interno del planeta permiten que el agua permanezca líquida, a pesar de que la temperatura media de la superficie es de 60 grados bajo cero. La existencia de agua líquida a esta profundidad tiene implicaciones inmediatas y profundas para la astrobiología y el concepto de habitabilidad. En la Tierra, la biosfera no se detiene en la superficie. Hemos encontrado comunidades microbianas prósperas viviendo en las profundidades de la corteza terrestre, en minas de oro en Sudáfrica, a kilómetros de profundidad, y en los sedimentos del fondo oceánico. Estos organismos extremófilos no dependen de la luz solar ni de la fotosíntesis. En su lugar, sobreviven mediante la quimiosíntesis.
obteniendo energía de las reacciones químicas entre el agua y la roca, específicamente reacciones de oxidación-reducción que involucran hierro, azufre e hidrógeno. Las condiciones físicas y químicas de la corteza media de Marte, tal como las revelan los datos de InSight, son casi idénticas a las de los acuíferos profundos de la Tierra donde existe vida. Por lo tanto, la zona habitable de Marte no está en su superficie hostil, sino en su subsuelo profundo. Si la vida surgió en Marte durante su periodo húmedo temprano, es altamente probable que, a medida que la superficie se secaba y se enfriaba, las colonias microbianas siguieran al agua en su migración hacia abajo. Este acuífero de corteza media podría ser el último refugio de la vida marciana, un ecosistema estable que ha permanecido inalterado durante eones, protegido de la radiación cósmica y de las fluctuaciones climáticas de la superficie. La presencia de agua líquida saturada proporciona el medio solvente necesario para la biología, y la matriz de roca ígnea fracturada proporciona los nutrientes minerales y las superficies catalíticas necesarias para el metabolismo. Sin embargo, este descubrimiento también presenta un desafío tecnológico insuperable para la exploración actual. Perforar hasta una profundidad de 10 a 20 kilómetros es una tarea que está más allá de nuestras capacidades actuales incluso en la Tierra, donde el récord de perforación más profundo, el Pozo Superprofundo de Kola, apenas superó los 12 kilómetros tras décadas de esfuerzo. Acceder físicamente a este océano oculto en Marte para tomar muestras directas es imposible con la tecnología del siglo XXI. No obstante, la confirmación de su existencia valida los modelos que sugieren que el agua líquida es una característica común en los cuerpos planetarios rocosos, no una excepción. Aunque no podemos alcanzar este océano profundo, su existencia influye en la geología de la superficie. Es posible que existan conexiones hidrológicas, fallas o zonas de fractura, donde fluidos de estas profundidades puedan ascender episódicamente hacia niveles más superficiales, trayendo consigo firmas químicas o biológicas. Además, este hallazgo recontextualiza todo lo que vemos arriba. Cuando el rover Perseverance analiza una roca sedimentaria en el cráter Jezero, no solo está mirando los restos de un lago superficial efímero, está investigando un sistema que posiblemente estaba conectado con este vasto ciclo hidrológico subterráneo. El agua que formó el delta de Jezero y que depositó los sedimentos que hoy estudiamos era parte de este mismo inventario planetario de agua. La publicación de estos resultados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias marca un punto de inflexión. Hemos pasado de especular sobre si hay agua líquida en Marte a cuantificar cuánta hay y dónde está con precisión geofísica. Marte no es un planeta seco, es un planeta con una hidrosfera oculta. Es un mundo que, en términos de volumen total de agua y potencial de habitabilidad volumétrica, sigue siendo un gemelo funcional de la Tierra, solo que su biosfera potencial se ha retirado hacia el interior para sobrevivir. Mientras InSight nos ha dado la visión del dónde a escala global, el rover Perseverance nos está dando la visión del qué a escala microscópica, proporcionando la evidencia química tangible en la superficie que podría confirmar que este potencial de habitabilidad fue, de hecho, aprovechado por la vida. Para entender esa evidencia, debemos trasladarnos ahora al escenario operativo del rover, al antiguo delta fluvial donde se ha producido el hallazgo material más importante de la era espacial. Para comprender la magnitud del hallazgo de la roca Cheyava Falls, es indispensable contextualizar el escenario geográfico y la odisea operativa que llevó al rover Perseverance hasta ese punto preciso de la superficie marciana. La misión Mars 2020 de la NASA no eligió su lugar de aterrizaje al azar. Tras años de deliberación y análisis de imágenes orbitales, la comunidad científica seleccionó el cráter Jezero como el sitio más prometedor para la búsqueda de biofirmas. Este cráter, una estructura de impacto de 45 kilómetros de diámetro, ubicada en el borde occidental de Isidis Planitia, una cuenca de impacto gigante justo al norte del ecuador marciano, ofreció una característica irresistible: un delta fluvial perfectamente preservado. En la Tierra, los deltas son entornos donde los ríos depositan sedimentos capa tras capa al desembocar en un cuerpo de agua estancada, atrapando y fosilizando materia orgánica con una eficiencia extraordinaria. Si la vida microbiana existió en Marte, un delta es el lugar donde sus restos habrían sido concentrados y enterrados rápidamente, protegidos de la degradación oxidativa de la superficie. El rover Perseverance aterrizó exitosamente el 18 de febrero de 2021.
Desde entonces, su misión ha sido una lenta y metódica ascensión geológica. Durante sus primeros años de operación, el vehículo exploró el suelo del cráter, analizando rocas ígneas que revelaron la historia volcánica de la región y la interacción temprana con el agua. Sin embargo, el objetivo principal siempre fue el delta. Tras completar su campaña en el fondo del cráter, el rover inició su ascenso hacia el frente del delta, una pendiente de sedimentos acumulados hace miles de millones de años. Esta fase de la misión, denominada la campaña del frente del delta, permitió a los científicos leer la historia climática de Marte como si estuvieran pasando las páginas de un libro de piedra, capa por capa, desde los depósitos más antiguos en la base hasta los más recientes en la cima. A medida que el rover ganaba altura y se adentraba en la estructura del delta, la naturaleza de la geología comenzó a cambiar. Perseverance abandonó los sedimentos de grano fino típicos de un entorno lacustre tranquilo y entró en una región de mayor energía hidrológica. Esta nueva zona de exploración es el canal conocido como Neretva Vallis. Neretva Vallis es el lecho seco del antiguo río que alimentaba el lago Jezero. Hace más de 3.000 millones de años, un caudal de agua líquida potente y constante fluía a través de este cañón, rompiendo la pared del cráter y depositando la inmensa cantidad de lodo y arena que formó el delta. Es una vía de transporte geológico que trajo materiales desde una cuenca hidrográfica vasta y diversa situada fuera del cráter, arrastrando rocas y minerales de regiones lejanas y depositándolos en el canal a medida que la velocidad del agua disminuía. Fue en este contexto de exploración fluvial, específicamente en una región que el equipo científico bautizó con el nombre de Ángel Brillante, o Ángel Brillante, donde la misión dio un giro decisivo. La zona de Bright Angel llamó la atención de los planificadores de la misión incluso desde la órbita. En las imágenes capturadas por la cámara HiRISS a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, esta área destacaba por tener un tono inusualmente claro, un afloramiento de rocas pálidas que contrastaba fuertemente con el terreno circundante más oscuro y polvoriento. En geología planetaria, los tonos claros a menudo indican la presencia de minerales hidratados, como sílice o sulfatos, que se forman en presencia de agua líquida y que tienen un alto potencial para la preservación de biofirmas. La decisión de desviar al rover hacia este afloramiento claro fue una apuesta estratégica que pagó dividendos históricos. La llegada a Bright Angel no fue sencilla. El terreno en el canal de Neretva Vallis es traicionero, lleno de campos de dunas de arena fina que pueden atrapar las ruedas del rover y rocas afiladas que amenazan con dañar el sistema de suspensión. Los conductores del rover, en el laboratorio de propulsión a chorro, tuvieron que utilizar el sistema de navegación autónoma AutoNav al límite de sus capacidades para atravesar un campo de rocas particularmente denso y llegar al afloramiento objetivo. Una vez allí, Perseverance desplegó su brazo robótico para realizar una serie de abrasiones en las rocas. El proceso de abrasión consiste en utilizar una broca especial para raspar la capa exterior de polvo y roca meteorizada, exponiendo la superficie fresca y prístina del interior para su análisis con los espectrómetros de proximidad. El análisis inicial de la zona de Bright Angel confirmó que se trataba de un entorno sedimentario complejo. Las rocas allí no eran simplemente lodo endurecido. Mostraban signos de alteración química intensa por el paso de fluidos subterráneos mucho después de que el río original se hubiera secado. Esto indicaba que la historia del agua en Jezero no terminó cuando el lago se evaporó. Hubo episodios posteriores de actividad de agua subterránea que percoló a través de las rocas, depositando minerales en las grietas y poros. Fue en este entorno geológico enriquecido donde el rover encontró la roca específica que se convertiría en el centro de la atención mundial. Esta roca, de aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, recibió el nombre de Cheyava Falls. La ubicación de Cheyava Falls dentro del canal Neretva Vallis es crucial para su interpretación. Al estar en un canal fluvial, la roca podría haber sido transportada allí desde una distancia considerable, lo que significa que podría representar un entorno geológico diferente al del cráter mismo, o podría haberse formado in situ como un precipitado químico. La morfología de la roca sugería una historia violenta y transformadora. No era una roca uniforme, era un conglomerado de características que narraban múltiples episodios de interacción agua-roca. Su descubrimiento se produjo casi al final de la campaña en el margen del canal,
justo antes de que el rover se preparara para ascender hacia el borde del cráter y salir de la cuenca de Jezero para siempre. Los científicos de la misión describieron el hallazgo como el tesoro al final del arco iris. Después de meses de conducir a través de terrenos difíciles y analizar rocas interesantes pero no concluyentes, Cheyaba Falls presentó una abundancia de datos químicos y visuales en un solo paquete concentrado. La roca estaba situada en la interfaz entre las unidades geológicas del fondo del canal y las paredes del valle, un lugar propicio para la precipitación de minerales. La inspección visual inicial con las cámaras Navcam y Mastcam Z mostró características que obligaron al equipo a detener el rover y dedicar varios días a un análisis exhaustivo con todos los instrumentos disponibles. El instrumento PIX-L, o instrumento planetario para la litoquímica de rayos DETIS, y el instrumento Sherlock, o escaneo de entornos habitables con Raman y luminiscencia para compuestos orgánicos y químicos, fueron desplegados sobre la superficie abrasionada de la roca. Estos instrumentos son capaces de mapear la composición elemental y molecular de la roca con una resolución inferior al milímetro, permitiendo a los científicos ver no solo de qué está hecha la roca, sino cómo se distribuyen esos elementos en relación con las texturas visibles. Fue esta combinación de contexto geológico preciso, un antiguo canal de río con historia de agua subterránea, y capacidad analítica de vanguardia lo que permitió identificar las anomalías dentro de Cheyaba Falls. El ascenso por el cráter Jezero y la exploración de Neretva Vallis demostraron la importancia de la movilidad en la exploración planetaria. Si Perseverance hubiera aterrizado solo unos pocos kilómetros más al este o al oeste, o si los científicos hubieran decidido saltarse la zona de Bright Angel para ahorrar tiempo, este descubrimiento nunca habría ocurrido. La roca Cheyaba Falls es un recordatorio de que en la exploración de Marte, la ubicación lo es todo. Es una cápsula del tiempo que estaba esperando en el borde de un río seco, conteniendo en su estructura mineral la evidencia de procesos que ocurrieron hace 3.000 millones de 500 millones de años. Procesos que ahora sabemos que tienen un parecido inquietante con los mecanismos de la vida en la Tierra. Con el escenario geográfico establecido, ahora podemos acercarnos y examinar la roca misma, desglosando sus extrañas características físicas y químicas que han llevado a la NASA a utilizar la palabra biofirma potencial, con una seriedad sin precedentes. La identificación de la roca Cheyaba Falls marca un hito en la geología planetaria, no solo por la carga de evidencia química que contiene, sino por su morfología distintiva y su compleja historia de formación visible a simple vista. Entre el caos de escombros y el regolito monótono que cubre el suelo del canal Neretva Vallis, esta roca se presentó ante las cámaras de navegación del rover Perseverance como una anomalía estructural evidente. Posee unas dimensiones aproximadas de 1 metro de longitud por 60 centímetros de ancho, y su forma geométrica recuerda poderosamente a una punta de flecha apuntando hacia el norte marciano. Esta orientación y forma no son casuales, sugieren que la roca fue esculpida por fuerzas erosivas direccionales o que es un fragmento desprendido de un estrato mayor que ha resistido el desgaste del tiempo mejor que su entorno. Sin embargo, lo que detuvo al equipo de ciencia no fue su contorno, sino su textura interna y la paleta de colores que exhibía, la cual contrastaba violentamente con el paisaje circundante de tonos ocres y polvorientos. La característica macroscópica más sobresaliente de Cheyaba Falls es la presencia de grandes vetas blancas que atraviesan la totalidad de su cuerpo rocoso. Estas vetas no son manchas superficiales, sino estructuras tridimensionales que penetran la roca de lado a lado, actuando como cicatrices geológicas que narran un episodio específico en la historia hidrológica del cráter Jezero. El análisis espectroscópico realizado a distancia con el instrumento SuperCam confirmó rápidamente que estas bandas blancas están compuestas de sulfato de calcio. La presencia de sulfato de calcio es un indicador definitivo de flujo de agua subterránea. A diferencia de los sedimentos que se depositan en el fondo de un lago, estas vetas se forman cuando el agua mineralizada circula a través de grietas y fracturas en la roca ya endurecida. A medida que esta agua se evapora o cambia de presión y temperatura, los minerales disueltos precipitan, rellenando las grietas con cristales puros. La existencia de estas vetas implica que Cheyaba Falls tuvo al menos 2 vidas geológicas distintas. Primero, se formó como una roca sedimentaria, acumulándose como lodo o arena en el lecho del río. Luego, mucho después de que esos sedimentos se hubieran litificado y convertido en piedra sólida,
la roca fue fracturada por fuerzas tectónicas o impactos, y un segundo pulso de agua fluyó a través de ella. Este segundo evento de agua es crucial para la habitabilidad, ya que sugiere que el agua líquida persistió o regresó a la zona mucho después de que el lago superficial desapareciera, circulando por el subsuelo y proporcionando un nicho potencial para la vida en las grietas protegidas de la radiación. Las vetas de sulfato de calcio son, en esencia, las tuberías fosilizadas de un antiguo sistema acuífero hidrotermal o subterráneo. Entre estas prominentes vetas blancas, la matriz principal de la roca presenta un color rojizo intenso, característico de la hematita. La hematita es un óxido de hierro que es omnipresente en Marte y es el responsable del color rojo del planeta. Su presencia indica un ambiente oxidante, donde el hierro metálico ha reaccionado con el oxígeno y el agua. En la Tierra, la hematita sedimentaria se asocia frecuentemente con la deposición en aguas tranquilas y oxigenadas. En el contexto de Cheyava Falls, la matriz de hematita representa el material original que fue depositado por el río Neretva. Es el lienzo sobre el cual se pintaron los eventos posteriores. La coexistencia de la hematita roja, la roca base, y el sulfato de calcio blanco, las vetas intrusivas, crea un contraste visual que permitió a los científicos orientar los instrumentos de precisión con exactitud milimétrica. Para comprender realmente la naturaleza de esta roca, el rover Perseverance empleó su herramienta de abrasión de rocas, un taladro especializado ubicado en el extremo de su brazo robótico de 2 metros de largo. El objetivo no era perforar un núcleo profundo en esta etapa, sino eliminar la capa superficial de polvo y roca meteorizada por la radiación y el viento solar. Al raspar unos pocos milímetros de la superficie, el rover expuso la cara fresca y prístina de Cheyava Falls. Lo que apareció bajo el polvo fue una superficie de una complejidad fascinante. La abrasión reveló que la roca no era una mezcla homogénea, sino que poseía una estructura interna organizada en zonas de reacción química. La importancia de estudiar la roca fresca radica en que la superficie de Marte es un ambiente extremadamente hostil que destruye las señales químicas. La radiación ultravioleta y los rayos cósmicos rompen los enlaces moleculares de la materia orgánica, y los procesos de oxidación pueden alterar la mineralogía original. Al mirar debajo de esa piel quemada por el sol, los científicos pudieron acceder a la cápsula del tiempo original. En la zona abrasionada, el contraste entre las vetas blancas y la matriz roja se hizo aún más nítido, pero también aparecieron detalles sutiles que no eran visibles desde la superficie. Se observaron variaciones en el color rojo, desde tonos óxido profundos hasta naranjas más pálidos, lo que sugiere diferencias en el grado de oxidación o en la hidratación de los minerales de hierro. Además del sulfato de calcio y la hematita, los instrumentos detectaron la presencia de otros minerales en la matriz, incluyendo olivino y piroxeno. Estos son minerales ígneos primarios, típicamente de origen volcánico. Su presencia en una roca sedimentaria indica que los granos de arena y lodo que componen Cheyava Falls provienen de la erosión de rocas volcánicas antiguas ubicadas aguas arriba en la cuenca de drenaje de Neretva Vallis. El río erosionó lavas antiguas, transportó los granos río abajo y los depositó en el delta, donde fueron cementados juntos. Esto convierte a Cheyava Falls en una muestra representativa no solo del lugar donde se encuentra, sino de toda la región geológica circundante, actuando como un colector de muestras naturales de una vasta área de terreno marciano antiguo. Otro aspecto intrigante de la morfología de Cheyava Falls es su dureza y coherencia. A diferencia de muchas otras rocas sedimentarias en Guezero que son friables y se deshacen fácilmente bajo la presión del taladro, Cheyava Falls demostró ser una roca competente y bien cementada. Esto es importante para la preservación de biofirmas. Una roca porosa y débil permite que el agua y el aire penetren fácilmente, degradando cualquier fósil o materia orgánica en su interior. Una roca dura y densa, sellada por el cemento mineral, actúa como una caja fuerte geológica, protegiendo su contenido de la degradación ambiental durante miles de millones de años. La integridad física de Cheyava Falls es una de las razones principales por las que su contenido químico ha sobrevivido hasta el día de hoy. El equipo científico también notó que las vetas de sulfato de calcio no son continuas en todas partes,
sino que en algunas zonas parecen interactuar químicamente con la matriz roja circundante. Hay regiones difusas donde el blanco se funde con el rojo, sugiriendo que hubo reacciones químicas activas en la interfaz entre el fluido de la beta y la roca huésped. Estas zonas de mezcla y reacción son los lugares más interesantes desde el punto de vista astrobiológico, ya que los gradientes químicos, diferencias en acidez, oxidación o concentración mineral, son fuentes de energía libre que la vida microbiana puede explotar. Donde hay desequilibrio químico en una roca húmeda, hay potencial para el metabolismo. En resumen, la descripción física de Cheyava Falls nos presenta el escenario perfecto para un descubrimiento biológico. Tenemos una roca sedimentaria depositada en un río, entorno habitable 1, que luego fue fracturada e inundada por fluidos subterráneos ricos en minerales, entorno habitable 2. Tenemos una matriz rica en hierro, fuente de energía potencial, y un sellado mineral duro que protege el interior. Y tenemos una superficie fresca expuesta por el rover que muestra una zonificación química compleja. Sin embargo, todas estas características, aunque prometedoras, son explicables por procesos puramente geológicos. Lo que elevó a Cheyava Falls de una roca interesante a una posible prueba de vida no fueron las vetas blancas ni la matriz roja en sí mismas, sino unas extrañas y minúsculas estructuras que aparecieron atrapadas en la zona de transición entre ambas. Unas estructuras que, en la Tierra, tienen un nombre animal y un origen casi exclusivamente biológico. La inspección visual detallada de la superficie abrasionada de la roca Cheyava Falls reveló una característica textural que inmediatamente elevó el pulso de la comunidad científica global. Incrustadas dentro de la matriz rojiza de hematita y corriendo paralelas a las grandes vetas de sulfato de calcio, el rover Perseverance fotografió una serie de manchas irregulares de tamaño milimétrico que otorgan a la roca una apariencia moteada muy particular. Los científicos de la misión, utilizando un lenguaje descriptivo visual, denominaron a estas estructuras manchas de leopardo. Sin embargo, lejos de ser una simple curiosidad estética, estas manchas representan una configuración geoquímica específica que, en la geología terrestre, está intrínsecamente ligada a la actividad biológica. No estamos hablando de formas vagas que podrían parecerse a una bacteria bajo un microscopio, sino de una firma macroscópica de alteración química que requiere un agente reductor potente para formarse en un ambiente oxidado. La estructura de estas manchas es consistente y repetitiva. Poseen un núcleo central blanquecino o de color claro, rodeado por un anillo negro nítido y bien definido. Todo ello inmerso en el fondo rojo óxido de la roca sedimentaria. Para comprender por qué estas pequeñas manchas causaron tal conmoción en el laboratorio de propulsión a chorro, debemos analizar su composición elemental con la precisión que nos brinda el instrumento PIXL. Los mapas de fluorescencia de rayos X generados por el rover mostraron que la química de estas manchas es radicalmente diferente a la de la roca circundante. El fondo rojo es rico en hierro oxidado, lo cual es normal para Marte. Los núcleos blancos de las manchas, sin embargo, están empobrecidos en hierro. El color rojo ha sido borrado químicamente. Y lo más significativo es el anillo negro que las delimita. El análisis confirmó que estos bordes oscuros están enriquecidos en dos elementos críticos: hierro y fosfato. La asociación de hierro y fosfato en una estructura concéntrica de anillo no es un fenómeno que ocurra fácilmente por procesos de precipitación inorgánica aleatoria en condiciones de superficie a baja temperatura. 2. Requiere un mecanismo que movilice el hierro desde el centro hacia afuera y lo precipite en el borde al encontrarse con fósforo. En la Tierra, encontramos estructuras idénticas en formaciones geológicas conocidas como lechos rojos o areniscas rojas. Estas formaciones son restos de antiguos ríos y dunas terrestres que contienen óxidos de hierro. Cuando los geólogos de campo encuentran estas rocas rojas moteadas con manchas blancas de bordes oscuros, la interpretación estándar y aceptada es que son el resultado de la actividad microbiana antigua. El proceso biológico subyacente se basa en el metabolismo de bacterias quimiolitótrofas, organismos que obtienen su energía de las rocas en lugar de la luz solar. En un ambiente rico en hierro oxidado, hematita, ciertas bacterias pueden utilizar el hierro como un aceptor de electrones en su proceso de respiración.
En términos sencillos, estos microbios respiran la roca. Toman el hierro oxidado sólido, que es rojo e insoluble, y lo reducen químicamente a una forma ferrosa, que es soluble en agua y generalmente incolora o blanca. A medida que las colonias de microbios crecen en un punto específico de la roca, consumen el hierro oxidado a su alrededor para obtener energía. Esto disuelve el pigmento rojo, creando la mancha blanca central que observamos. El hierro, ahora en su forma soluble, migra hacia afuera del centro de la colonia. Cuando este hierro disuelto alcanza el borde de la zona de influencia microbiana e interactúa con el agua circundante rica en otros elementos, se vuelve a oxidar o reacciona con otros iones disponibles, precipitando nuevamente. En el caso de Cheyava Falls, el hierro reaccionó con fosfato disuelto en el agua intersticial para formar el anillo negro. El resultado final es un registro fósil químico de una colonia microbiana. El centro blanco es donde vivieron y comieron los microbios, y el anillo negro es el vertedero químico donde depositaron sus residuos metabólicos mineralizados. La presencia de fosfato en estos anillos es particularmente sugerente. El fósforo es uno de los 6 elementos esenciales para la vida tal como la conocemos, junto con el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Es el componente fundamental del ácido desoxirribonucleico, de las membranas celulares y de la molécula de transporte de energía celular conocida como trifosfato de adenosina. Encontrar fósforo concentrado en los bordes de estas posibles colonias microbianas refuerza la hipótesis biológica. Sugiere que el entorno no solo tenía agua y energía, sino que también tenía los nutrientes necesarios disponibles para sostener la síntesis de biomoléculas complejas. La correlación espacial entre el agotamiento de hierro, fuente de energía, y la acumulación de fosfato, nutriente, en un patrón de mancha, es exactamente lo que esperaríamos ver si una forma de vida hubiera estado procesando activamente el material rocoso. Es fundamental mantener el rigor científico y explorar explicaciones abióticas, es decir, no biológicas. ¿Podría la química inorgánica crear manchas de leopardo? Teóricamente sí, pero las condiciones requeridas son difíciles de justificar en el contexto del cráter Jezero. En la Tierra, reacciones químicas similares pueden ocurrir sin vida, pero generalmente requieren temperaturas extremadamente altas, asociadas con procesos hidrotermales profundos o metamorfismo, y fluidos con composiciones químicas muy agresivas y específicas que no encajan bien con el entorno sedimentario de un delta fluvial tranquilo. Las manchas en Cheyava Falls se encuentran en una roca sedimentaria que no muestra signos de haber sido cocinada a temperaturas extremas que destruirían otras características observadas. La explicación biológica, por el contrario, funciona perfectamente a temperaturas ambientales bajas y en presencia de agua líquida, condiciones que sabemos que existieron en Neret Babalis. El tamaño de las manchas también es consistente con la biología. Son de escala milimétrica, lo que concuerda con el tamaño típico de las colonias bacterianas que crecen en los poros de las rocas sedimentarias. Si fueran estructuras puramente geológicas causadas por la difusión de fluidos a gran escala, esperaríamos ver patrones de mayor tamaño o distribuciones más uniformes a lo largo de las fracturas, en lugar de manchas discretas y aisladas, dispersas en bandas específicas. La distribución irregular de las manchas de leopardo a lo largo de la franja central de la roca sugiere que el crecimiento, biológico o no, fue irregular y dependiente de microcondiciones locales, tal como ocurre con la colonización biológica de un sustrato. El equipo de ciencia de la NASA ha sido extremadamente cuidadoso en su comunicación. No han afirmado que estas manchas sean vida definitiva. Han utilizado el término biofirma potencial. Según la definición oficial de la NASA, una biofirma potencial es un objeto, sustancia o patrón que podría tener un origen biológico y que obliga a los investigadores a recopilar más datos antes de llegar a una conclusión. Las manchas de leopardo cumplen con esta definición a la perfección. Son la evidencia más convincente porque combinan 3 factores independientes en el mismo lugar: la estructura visual, manchas con anillos, la composición química, hierro y fosfato, y el contexto termodinámico, reacciones de oxidación-reducción que liberan energía. Es una tríada de coincidencias que es extremadamente difícil de replicar por el azar geológico. Si estuviéramos en la Tierra y un geólogo encontrara una roca con estas características exactas en un cañón de Utah o en el desierto de Australia,
no dudaría en clasificarla como una muestra con actividad biológica fósil. La única razón por la que existe duda es porque estamos en Marte, y el estándar de prueba para la vida extraterrestre es, y debe ser, infinitamente más alto. Sin embargo, la navaja de Occam, el principio que sugiere que la explicación más simple suele ser la correcta, está empezando a inclinarse hacia la biología. La explicación geológica requiere una serie de eventos químicos inorgánicos complejos y fortuitos que imiten la vida. La explicación biológica simplemente requiere que la vida en Marte haga lo mismo que la vida en la Tierra: comer rocas para sobrevivir. Este hallazgo nos obliga a mirar a Marte no como un planeta exótico con una química extraña, sino como un planeta que funcionaba bajo las mismas reglas termodinámicas que la Tierra primitiva. Las manchas de leopardo nos dicen que había energía química disponible y que algo la utilizó, alterando la roca de una manera que dejó una cicatriz visible 3.000 millones de años después. Pero para que la hipótesis de la vida sea completa, no basta con tener la boca, las manchas que sugieren consumo de energía. Necesitamos encontrar el cuerpo, o al menos los ladrillos de construcción del cuerpo. Necesitamos carbono. Y asombrosamente, en la misma roca, a escasos milímetros de estas manchas, el rover Perseverance encontró precisamente eso: la materia prima molecular de la existencia. Para elevar el análisis de las manchas de leopardo desde una simple comparación visual hasta una hipótesis científica robusta, es necesario descender al nivel molecular y examinar la mineralogía precisa que compone esas estructuras anulares. La mera apariencia de una mancha no es prueba suficiente, ya que la geología puede ser caprichosa en sus formas, pero la química es inflexible en sus leyes. Lo que el instrumento PIX-L del rover Perseverance desentrañó en los bordes oscuros de estas manchas no fue solo una acumulación aleatoria de elementos, sino la firma de una reacción termodinámica específica que involucra la precipitación de fosfatos de hierro. En la mineralogía terrestre, el mineral más común que resulta de la asociación de hierro ferroso, fosfato y agua, en ambientes reductores, se conoce como vivianita. Aunque el rover no puede confirmar la estructura cristalina exacta con la misma fidelidad que un difractómetro de rayos X de laboratorio, la composición elemental detectada apunta directamente hacia esta familia de minerales. La presencia implícita de vivianita o de fases minerales precursoras de fosfato de hierro es, quizás, el indicio más técnico y revelador de que estamos ante un fenómeno biológico, debido a la estrecha relación que este mineral mantiene con la descomposición de la materia orgánica y el metabolismo anaeróbico. La vivianita es un mineral fascinante que actúa como un marcador de condiciones ambientales muy específicas. Químicamente, es un fosfato de hierro hidratado. Para que se forme, se requieren dos ingredientes fundamentales que normalmente no interactúan libremente en una roca oxidada: hierro en su estado reducido y fósforo libre disuelto en agua. En la mayoría de las rocas ígneas y sedimentarias, el fósforo se encuentra encerrado firmemente dentro de minerales muy duros y estables llamados apatitas, lo que lo hace inaccesible para reacciones rápidas. Por otro lado, en un planeta rojo como Marte, el hierro está casi universalmente oxidado en forma de hematita o magnetita. Para crear vivianita, se necesita un agente que libere el fósforo de su prisión mineral y que, simultáneamente, fuerce al hierro a aceptar electrones para cambiar su estado de oxidación. En la Tierra, ese agente es casi invariablemente la vida. El proceso químico subyacente se conoce como reacción redox, una abreviatura de reducción y oxidación. Todas las formas de vida conocidas funcionan gracias a reacciones redox. Son el motor fundamental que impulsa el metabolismo celular. Nosotros, los seres humanos, oxidamos la glucosa con el oxígeno que respiramos para liberar energía. Los microbios que viven en las rocas, conocidos como quimiolitótrofos, no tienen glucosa ni aire. En su lugar, utilizan el hierro oxidado de la roca como su oxígeno, el aceptor de electrones, y utilizan hidrógeno o materia orgánica disuelta como su combustible. Cuando una bacteria respira la hematita sólida, le transfiere electrones al hierro férrico, transformándolo en hierro ferroso. El hierro ferroso es mucho más soluble en agua que su contraparte oxidada. Esta es la razón por la que el centro de las manchas de leopardo es blanco. El hierro rojo ha sido reducido, solubilizado y movilizado por la acción microbiana, dejando atrás la roca blanqueada.
Sin embargo, la historia no termina con la disolución del hierro. El hierro ferroso soluble migra hacia afuera del centro de actividad microbiana, difundiéndose a través del agua que empapa los poros de la roca. En los límites de la colonia, este hierro se encuentra con el fósforo. Aquí es donde la biología juega un papel crucial nuevamente. Los microbios son expertos en extraer fósforo del ambiente porque es vital para su ADN y sus membranas celulares. A menudo segregan ácidos orgánicos que disuelven la apatita circundante, liberando iones de fosfato en la solución local. Cuando el frente de hierro ferroso que migra desde el centro se encuentra con el halo de fosfato concentrado o con el agua rica en fósforo circundante, se produce una reacción de precipitación inmediata. El hierro y el fosfato se unen para formar vivianita o minerales similares, creando el anillo negro insoluble que define el borde de la mancha. Este mecanismo explica perfectamente la zonificación observada en Cheyava Falls, un núcleo empobrecido en hierro, la zona de reducción biológica, rodeado por un borde enriquecido en fosfato de hierro, la zona de precipitación química. En la Tierra, la vivianita se asocia frecuentemente con fósiles orgánicos macroscópicos. Se encuentra recubriendo conchas, huesos y madera en descomposición en sedimentos pantanosos o lacustres. De hecho, es famosa por teñir de azul o negro los restos fósiles debido a que cambia de color al oxidarse. En el contexto microscópico de las manchas de leopardo, el principio es el mismo, pero a escala bacteriana. El anillo de fosfato es la tumba mineralizada de la colonia, el lugar donde los subproductos de su respiración quedaron fijados en la piedra para la eternidad. La termodinámica de esta reacción es lo que la hace tan atractiva como biofirma. La reducción del hierro es una fuente de energía viable, pero modesta. Para que ocurra espontáneamente sin la ayuda de enzimas biológicas, se requieren barreras de energía de activación altas o catalizadores inorgánicos muy específicos que son raros en ambientes sedimentarios fríos. La vida, mediante el uso de enzimas, reduce drásticamente esa barrera de energía, permitiendo que la reacción proceda rápidamente a bajas temperaturas. La abundancia y la nitidez de los anillos en Cheyava Falls sugieren que la reacción fue rápida y localizada, características típicas de la catálisis enzimática biológica, en lugar de ser un proceso geológico lento y difuso que habría creado gradientes químicos suaves en lugar de anillos definidos. Además, la disponibilidad de fósforo es un cuello de botella crítico. En la geoquímica abiótica, sin vida, el fósforo tiende a permanecer disperso o bloqueado en fases minerales no reactivas. Encontrar concentraciones tan altas de fósforo justo en los bordes de zonas de reducción de hierro implica un mecanismo de concentración activa. La vida es el concentrador de fósforo por excelencia del universo. Las células acumulan fósforo en concentraciones miles de veces superiores a las del agua circundante. Cuando las células mueren y se lisan, se rompen, liberan ese pulso de fósforo al microentorno inmediato, facilitando la precipitación de minerales de fosfato. Por lo tanto, el anillo negro podría estar marcando literalmente el cementerio de las células bacterianas, formado por los mismos átomos que una vez constituyeron su material genético. Es importante considerar también el papel del agua en esta química. La formación de estos fosfatos hidratados requiere que la roca estuviera saturada de agua líquida durante el tiempo suficiente para permitir la difusión de los iones y el crecimiento de los cristales. Esto confirma la habitabilidad temporal del entorno. No fue un evento de humectación fugaz de unos pocos minutos. Tuvo que ser un periodo sostenido de interacción agua-roca, posiblemente durando miles o millones de años en el subsuelo, proporcionando un entorno estable para que generaciones de microorganismos prosperaran y dejaran su marca acumulativa. Las vetas de sulfato de calcio cercanas proporcionan la evidencia corroborante de este flujo de fluido a largo plazo. La detección de esta química específica en Marte resuelve una de las grandes paradojas de la búsqueda de vida. Siempre hemos sabido que Marte es rojo porque está oxidado, lleno de hierro férrico. Y siempre hemos sabido que la vida necesita gradientes de energía. La pregunta era, ¿hubo alguna vez suficiente poder reductor para aprovechar ese hierro? La química de las manchas de leopardo nos dice que sí. Hubo reacciones redox activas. Hubo transferencia de electrones. La batería geoquímica de la roca fue conectada y descargada.
Alguien o algo consumió la energía potencial almacenada en la hematita roja y dejó atrás la ceniza química en forma de fosfatos de hierro negros. Si bien la mineralogía exacta, si es vivianita pura o una solución sólida compleja de fosfatos de hierro y manganeso, deberá ser confirmada por los laboratorios en la Tierra, la clase de reacción que representa es inequívoca. Es la clase de química que sostiene a la biosfera profunda de la Tierra. No es una química exótica ni extraña, es la química estándar de la vida basada en rocas. El hecho de que el rover Perseverance haya encontrado esto en una roca que también contiene los otros dos requisitos para la vida, agua líquida evidenciada por las vetas y materia orgánica evidenciada por los espectrómetros, convierte a Cheyava Falls en el santo grial de la astrobiología in situ. Pero la química mineral es solo el esqueleto del descubrimiento. Para confirmar que hubo vida, necesitamos encontrar la carne, la sustancia compleja basada en el carbono que distingue a la biología de la simple geología. Y eso es exactamente lo que el instrumento Sherlock detectó entrelazado con estos minerales. La tríada de la vida requiere 3 componentes fundamentales para sostenerse: agua líquida como solvente, una fuente de energía química para el metabolismo y, lo más importante, los bloques de construcción materiales para ensamblar estructuras celulares. Hasta este punto de nuestra investigación sobre la roca Cheyava Falls, hemos confirmado la presencia histórica del agua mediante las vetas de sulfato de calcio y hemos identificado una fuente de energía redox plausible a través de la química de hierro y fosfato de las manchas de leopardo. Sin embargo, para que la hipótesis biológica se sostenga, falta la pieza central del rompecabezas: el carbono. La vida tal como la conocemos es, en esencia, química del carbono compleja. Sin la presencia de moléculas orgánicas que puedan formar membranas, almacenar información o catalizar reacciones, las manchas y las vetas son simplemente curiosidades inorgánicas. Fue aquí donde el instrumento más sofisticado a bordo del rover Perseverance, conocido por su acrónimo Sherlock, entró en juego para realizar la detección más crítica de la misión, iluminando el interior de la roca con un láser ultravioleta para buscar la fluorescencia invisible de la materia orgánica. El instrumento Sherlock, cuyo nombre completo es Escaneo de Entornos Habitables con Raman y Luminiscencia para Compuestos Orgánicos y Químicos, es un espectrómetro montado en el extremo del brazo robótico del rover. Su funcionamiento se basa en principios de física cuántica. Dispara un láser ultravioleta profundo sobre la superficie de la roca y observa cómo la luz interactúa con las moléculas presentes. Cuando los fotones del láser golpean ciertas moléculas orgánicas, estas absorben la energía y la reemiten casi instantáneamente en una longitud de onda diferente, un fenómeno conocido como fluorescencia. Además, el instrumento mide la dispersión Raman, que es un cambio sutil en la energía de la luz causado por las vibraciones de los enlaces químicos dentro de las moléculas. Esto permite a los científicos no solo ver dónde hay materia orgánica, sino identificar qué tipo de enlaces químicos la componen, distinguiendo entre carbono mineral simple y estructuras orgánicas complejas. Cuando el equipo de la NASA dirigió el láser de Sherlock hacia las manchas de leopardo y las vetas de sulfato en Cheyava Falls, los detectores registraron una señal intensa y reveladora. La roca estaba brillando en el espectro ultravioleta con la firma inconfundible de moléculas orgánicas. Pero no se trataba de carbono simple o metano aislado. Los datos espectrales indicaron la presencia de compuestos orgánicos complejos, muy probablemente moléculas que contienen anillos de carbono aromáticos y cadenas alifáticas. En la química orgánica, la complejidad es clave. Un átomo de carbono solo o una molécula simple como el dióxido de carbono son comunes y no indican vida. Sin embargo, cuando los átomos de carbono se unen en anillos estables o cadenas largas, forman la base de las macromoléculas biológicas como los aminoácidos, los lípidos y los nucleótidos. Lo que Sherlock encontró en Cheyava Falls es consistente con este tipo de química prebiótica o biológica avanzada. La distribución espacial de estas moléculas orgánicas fue el factor determinante para su interpretación. Si la materia orgánica hubiera llegado a la roca por contaminación externa, por ejemplo, a través del polvo de meteoritos que cae constantemente sobre Marte, esperaríamos ver una capa uniforme y difusa sobre toda la superficie, o acumulaciones aleatorias en las grietas. Sin embargo, el mapa químico generado por Sherlock mostró una correlación espacial precisa y sorprendente.
Las señales orgánicas más fuertes estaban concentradas directamente dentro de las manchas de leopardo y a lo largo de las vetas de sulfato de calcio. Esta coincidencia espacial es la pistola humeante. Significa que la materia orgánica, la fuente de energía, hierro y el nutriente, fosfato, están todos físicamente entrelazados en las mismas estructuras milimétricas. Esta asociación íntima sugiere que la materia orgánica no es un contaminante pasivo, sino un participante activo en la formación de la roca. Existen dos escenarios principales para explicar esto. En el escenario biológico, las moléculas orgánicas son los restos cadavéricos de los microorganismos que crecieron en las manchas. Las paredes celulares, las proteínas y el material genético de las bacterias se degradaron con el tiempo, dejando atrás estos compuestos de carbono resistentes, conocidos como querógeno, atrapados dentro del cemento mineral de fosfato y sulfato. En el escenario abiótico, es posible que fluidos ricos en materia orgánica no biológica fluyeran a través de la roca y que las reacciones químicas con el hierro y el azufre facilitaran la precipitación y concentración de este carbono. Aunque el segundo escenario es posible, la complejidad de las moléculas detectadas y su ubicación precisa en los anillos de reacción empujan la balanza hacia la biología. Es fundamental entender que la detección de materia orgánica en Marte no es nueva en sí misma. El rover Curiosity ya había detectado compuestos orgánicos en el cráter Gale años atrás, y el propio Perseverance había encontrado señales en el fondo del cráter Jezero. Sin embargo, la detección en Cheyava Falls es cualitativamente superior. Primero, la abundancia de la señal es mayor. Segundo, la diversidad de los enlaces químicos detectados sugiere moléculas más grandes y robustas. Y tercero, y más importante, nunca antes habíamos visto materia orgánica encapsulada dentro de una estructura textural, la mancha con anillo, que también sugiere actividad metabólica. En los hallazgos anteriores, la materia orgánica estaba dispersa en el lodo. Aquí está organizada en células geoquímicas. La preservación de estas moléculas durante 3.000 millones de años y medio es un milagro geológico por derecho propio. La superficie de Marte está bañada por radiación ionizante y oxidantes fuertes como los percloratos, que tienen la capacidad de destruir cualquier molécula orgánica compleja en cuestión de años o siglos, rompiéndola en gases simples. El hecho de que Sherlock pueda ver estas señales hoy implica que la materia orgánica estuvo protegida. Los cristales de sulfato de calcio y los fosfatos de hierro que forman la roca actuaron como un escudo protector, sellando el carbono en una tumba mineral impermeable que lo aisló de la atmósfera corrosiva y de la radiación ultravioleta. Estamos viendo señales que han estado en la oscuridad desde el eón arcaico de la Tierra. La especificidad de la señal de Sherlock también nos permite descartar ciertos falsos positivos. Por ejemplo, algunos minerales inorgánicos pueden fluorecer bajo luz ultravioleta, confundiendo a los sensores. Sin embargo, el equipo de ciencia analizó la tasa de decaimiento de la fluorescencia, es decir, qué tan rápido se desvanece el brillo después de cada pulso láser. Las moléculas orgánicas tienen tiempos de vida de fluorescencia muy característicos que las distinguen de los minerales brillantes, como la fluorita o el zircón. Los datos de Cheyava Falls coinciden con los parámetros de la materia orgánica aromática. Además, la espectroscopia Raman corroboró la presencia de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, confirmando la naturaleza molecular de la muestra. Este hallazgo tiene implicaciones directas para la teoría del origen de la vida. Incluso si, en el escenario más conservador, estas moléculas no fueran restos de vida, sino precursores abióticos, su presencia en tal concentración y complejidad demuestra que Marte poseía una química orgánica rica y activa en su pasado. Tenía el caldo primordial. Si la vida no, la detección de materia orgánica sólida y localizada en la roca Cheyava Falls por el rover Perseverance en el cráter Jezero no es un hecho aislado en la ciencia marciana. Para construir un caso forense completo sobre la habitabilidad y la posible presencia de vida en Marte, es imperativo cruzar estos nuevos hallazgos geológicos con los datos atmosféricos desconcertantes que hemos recopilado simultáneamente en el otro lado del planeta. A 3.700 kilómetros de distancia de Jezero, en el interior del cráter Gale, el rover Curiosity ha estado documentando durante más de una década un fenómeno que ha dividido a la comunidad científica y que ahora,
A la luz del descubrimiento del océano subterráneo por la misión InSight, comienza a tener una explicación coherente. Nos referimos al comportamiento errático y estacional del gas metano en la delgada atmósfera marciana. El metano es la molécula orgánica más simple, compuesta por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, pero su presencia en un planeta rocoso es uno de los indicadores más potentes de actividad geoquímica activa o, más intrigante aún, de metabolismo biológico activo. En la Tierra, más del 90% del metano presente en la atmósfera es de origen biológico, producido por microbios metanógenos que viven en humedales, en los estómagos de los rumiantes y en sedimentos oceánicos anóxicos. El resto proviene de la actividad volcánica y geotérmica. En Marte, la física atmosférica dicta que el metano debería ser destruido rápidamente. La radiación ultravioleta del Sol y las reacciones químicas con otras moléculas en la atmósfera rompen la molécula de metano en un periodo de aproximadamente 300 años. Esto significa que, si detectamos metano en Marte hoy, ese metano debe haber sido liberado recientemente. No puede ser un remanente primordial de la formación del planeta hace 4.500 millones de años. Debe existir una fuente activa, un generador continuo que reponga el gas a medida que se destruye. El rover Curiosity, utilizando su instrumento SAM o análisis de muestras en Marte, ha detectado niveles de fondo de metano que fluctúan cíclicamente con las estaciones marcianas. Durante los meses de verano en el hemisferio sur, la concentración de metano en el cráter Gale aumenta significativamente para luego descender durante el invierno. Además de este ciclo base, el rover ha detectado picos repentinos y dramáticos, plumas de gas donde la concentración se multiplica por 10 o por 20 de manera transitoria antes de disiparse. Durante años, la fuente de estos eructos gaseosos fue una incógnita absoluta, ya que no hay volcanes activos en la superficie de Marte que puedan explicarlo. La única explicación lógica restante era una fuente subterránea. Aquí es donde el descubrimiento del océano de agua líquida en la corteza media, revelado por los datos sísmicos de InSight que discutimos en el segundo bloque, proporciona la pieza que faltaba en el mecanismo. La presencia de agua líquida en contacto con roca rica en olivino a profundidades de 10 a 20 kilómetros crea el reactor químico perfecto para la producción de metano abiótico mediante un proceso conocido como serpentinización. La serpentinización ocurre cuando el agua interactúa con minerales de silicato de hierro y magnesio a temperaturas moderadas. Esta reacción altera la estructura mineral de la roca, liberando grandes cantidades de gas hidrógeno como subproducto. Este hidrógeno libre puede reaccionar luego con el dióxido de carbono disuelto en el agua o presente en la roca carbonatada mediante una reacción de tipo Sabatier o Fischer-Tropsch, sintetizando metano sin la necesidad de vida. Sin embargo, la serpentinización no es la única posibilidad. El mismo entorno de agua líquida profunda es también el hábitat ideal para los microbios metanógenos. En la biosfera profunda de la Tierra, las comunidades bacterianas utilizan el hidrógeno producido por la serpentinización como fuente de energía y liberan metano como desecho. Por lo tanto, el gran reservorio de agua detectado por InSight podría ser un reactor geoquímico gigante o un bioreactor colosal. Independientemente de cuál de los dos procesos sea el responsable, el gas generado en las profundidades no asciende directamente a la superficie de manera continua. En su lugar, queda atrapado bajo la criosfera, la capa de suelo congelado y hielo que sella el planeta. La nueva teoría unificada sugiere que el metano se almacena en el subsuelo en forma de clatratos o hidratos de metano. Los clatratos son estructuras cristalinas similares al hielo, en las que las moléculas de agua forman una jaula sólida que atrapa a las moléculas de gas en su interior. Estas jaulas de hielo son estables bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Se cree que grandes depósitos de clatratos de metano existen bajo la superficie marciana, actuando como un condensador o un amortiguador que acumula el gas producido lentamente en el océano profundo a lo largo de milenios. La liberación del gas hacia la atmósfera que detecta Curiosity ocurre cuando este sello de clatratos se desestabiliza. Esto explica la estacionalidad y la naturaleza pulsante de las detecciones. Durante el verano, el calentamiento de la superficie, aunque leve, puede propagar ondas térmicas hacia el subsuelo o provocar cambios en la presión barométrica que inducen microfracturas en la roca y en el hielo de sellado. Estas pequeñas grietas permiten que el gas metano acumulado escape abruptamente hacia la superficie, creando los picos que miden los instrumentos.
Una vez que la presión se libera o la temperatura baja, las grietas se cierran o se sellan nuevamente con hielo, deteniendo el flujo. Es un sistema de respiración planetaria controlado por la termodinámica del cambio de fase del agua y el gas. El hecho de que el rover Perseverance haya encontrado moléculas orgánicas complejas en la superficie de G0 añade peso a la interpretación biológica del metano de Gale. Si hubo vida en la superficie capaz de dejar biofirmas complejas como las de Cheyava Falls, es altamente plausible que esa vida tuviera contrapartes subterráneas, o que la vida superficial descendiera al subsuelo cuando el clima cambió. Los metanógenos son algunos de los organismos más antiguos y resistentes de la Tierra, y serían los candidatos perfectos para sobrevivir en el acuífero profundo de Marte. Si el metano que huele Curiosity es biológico, entonces no estamos buscando fósiles muertos. Estamos detectando el aliento de un ecosistema vivo que reside kilómetros bajo las ruedas de los rovers. Existe, sin embargo, una discrepancia que ha atormentado a los científicos y que debe mencionarse para mantener el rigor documental. Mientras que el rover Curiosity detecta metano a nivel del suelo en el cráter Gale, el orbitador de gases traza de la Agencia Espacial Europea, conocido como TGO, que mide la atmósfera desde el espacio, ha detectado muy poco o nada de metano en la atmósfera global superior. Esta contradicción, conocida como la paradoja del metano, ha llevado a algunos a cuestionar los datos. Sin embargo, los modelos recientes de circulación atmosférica y química de superficie sugieren que el metano se libera en plumas muy localizadas y bajas que se destruyen o se diluyen extremadamente rápido antes de que puedan mezclarse con la atmósfera superior global. O quizás existe un mecanismo de destrucción desconocido en la superficie, posiblemente mediado por la electricidad estática del polvo o por oxidantes en el suelo, que elimina el metano a una velocidad mucho mayor que la fotodisociación solar. La conexión entre el metano de Curiosity y los hallazgos de Perseverance e InSight cierra un triángulo de evidencia. InSight nos dice que hay un hábitat habitable, agua líquida, en el presente. Perseverance nos dice que hubo química orgánica compleja y posiblemente vida en el pasado. Curiosity nos dice que hay actividad de liberación de gases orgánicos en el presente. La imagen que emerge no es la de un planeta inerte, sino la de un sistema planetario activo donde el intercambio entre el interior y la superficie sigue ocurriendo. El metano es el mensajero que viaja desde las profundidades inalcanzables para contarnos lo que está sucediendo en el océano oscuro. Este gas fugaz es una de las razones principales por las que la confirmación de vida en Marte es tan difícil. Tenemos indicios indirectos fuertes, pero carecemos de la prueba definitiva que sería capturar un microbio vivo o secuenciar su ADN. Sin embargo, la convergencia de los datos geoquímicos de Cheyava Falls con los datos atmosféricos de Gale fortalece la hipótesis de que Marte posee un ciclo del carbono activo. Ya sea que este ciclo sea impulsado por la geología o por la biología, la distinción se vuelve cada vez más borrosa. En la Tierra, la geología y la biología son inseparables. La vida altera la atmósfera y las rocas. En Marte, estamos empezando a ver signos de esa misma simbiosis planetaria. Y para complicar aún más la historia de este intercambio de materiales, nuevos análisis sugieren que la vida o sus precursores no solo surgieron aislados en Marte, sino que pudieron haber llegado o salido del planeta gracias a un bombardeo cósmico, como lo demuestra otro hallazgo peculiar del rover Perseverance. Un visitante de metal que no pertenece a ese mundo. En la narrativa de la exploración marciana, tendemos a centrarnos casi exclusivamente en los procesos endógenos del planeta, es decir, en lo que el propio Marte ha producido, sus volcanes, sus ríos, sus sedimentos y su química interna. Sin embargo, ningún planeta es una isla desconectada del resto del cosmos. La superficie de Marte, al igual que la de la Tierra y la Luna, es un palimpsesto que registra no solo su propia historia geológica, sino también la historia violenta y dinámica del sistema solar en su conjunto. Mientras el rover Perseverance analizaba los sedimentos locales del antiguo río Neretva Vallis, y mientras misiones anteriores como Curiosity exploraban sus propios dominios, los vehículos robóticos se han encontrado ocasionalmente con objetos que no pertenecen a ese mundo. Son anomalías visuales y químicas que destacan inmediatamente contra el fondo monótono de roca oxidada y polvo rojo. Estos objetos son meteoritos, mensajeros de metal y roca que han caído desde el cielo,
y su presencia allí tiene implicaciones profundas para la teoría de la panspermia y el origen de la vida que estamos investigando en la roca Cheyaba Falls. Uno de los ejemplos más impresionantes de estos visitantes interestelares es el meteorito metálico conocido como Phipps-Axla, y otros similares como el meteorito Cacao o el huevo de roca, hallados por los rovers durante sus travesías. A diferencia de las rocas marcianas, que son mates, polvorientas y estratificadas, estos objetos son a menudo brillantes, lisos y de formas extrañamente esculpidas, pareciendo esculturas de arte moderno depositadas sobre la arena. El análisis espectroscópico de estos intrusos revela que están compuestos casi en su totalidad por hierro y níquel puros, una aleación que es extremadamente rara de encontrar en estado nativo en la superficie de un planeta oxidado. Estos meteoritos no son simples piedras, son fragmentos del núcleo de antiguos planetesimales, embriones planetarios que fueron destruidos en colisiones cataclísmicas durante la formación temprana del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. La existencia de estos meteoritos en la superficie actual de Marte nos recuerda que el planeta ha estado sometido a un bombardeo constante de material exógeno a lo largo de su historia. Pero el tráfico no es unidireccional ni se limita a metales estériles. La mecánica celeste nos enseña que los impactos de asteroides grandes sobre un planeta pueden eyectar material de la superficie de ese planeta hacia el espacio con velocidad de escape. Estas rocas eyectadas entran en órbita solar y, eventualmente, pueden ser capturadas por la gravedad de otro planeta. Sabemos con certeza que esto ocurre porque en la Tierra hemos encontrado meteoritos que provienen de Marte. Tenemos colecciones enteras de rocas, clasificadas como shergotitas, naclitas y chasignitas, que son pedazos de la corteza marciana que aterrizaron en la Antártida o en el desierto del Sahara. Esta confirmación del intercambio de material rocoso entre los planetas, un proceso conocido técnicamente como litopanspermia, plantea una pregunta fascinante sobre los hallazgos biológicos de Perseverance. Si la Tierra y Marte han estado intercambiando rocas durante miles de millones de años, ¿es posible que también hayan intercambiado vida? La teoría sugiere que los microorganismos resistentes, o sus esporas, podrían sobrevivir al trauma del impacto inicial, a la dureza del vacío espacial durante el tránsito y al calor de la reentrada atmosférica si están protegidos en el interior profundo de una roca. Los experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional han demostrado que ciertas bacterias y líquenes pueden sobrevivir a la exposición directa al espacio durante años. Por lo tanto, la biología no es necesariamente un fenómeno aislado que surge de forma independiente en cada planeta, sino que podría ser un fenómeno contagioso que se propaga a través de un sistema solar una vez que se enciende en un lugar. El contexto temporal es crítico aquí. Sabemos que la Tierra y Marte eran mucho más similares en su infancia de lo que son ahora. Hace 3.800 millones de años, ambos tenían océanos de agua líquida, atmósferas densas y actividad volcánica. Fue precisamente en esa época cuando se produjo el bombardeo intenso tardío, un periodo de caos gravitatorio en el que una lluvia de asteroides y cometas golpeó los planetas interiores. Este bombardeo habría facilitado una transferencia masiva de material entre la Tierra y Marte. Algunos astrobiólogos han propuesto la hipótesis de que la vida podría haber surgido primero en Marte, que era un planeta más pequeño y que se enfrió y se volvió habitable antes que la Tierra, y que luego fue sembrada en nuestro planeta a través de meteoritos. Bajo esta perspectiva, nosotros, los humanos, y toda la vida terrestre, seríamos en realidad descendientes de marcianos. Por otro lado, el flujo podría haber sido inverso. La vida podría haber surgido en la Tierra y haber sido transportada a Marte, colonizando los lagos del cráter Jezero y los acuíferos subterráneos detectados por InSight. Si las manchas de leopardo en la roca Cheyaba Falls son efectivamente fósiles microbianos, podrían ser nuestros primos lejanos, separados por un océano de espacio y tiempo. O, alternativamente, la vida podría haber surgido de forma independiente en ambos mundos, lo que sería un hallazgo aún más trascendental, ya que implicaría que la génesis de la vida es un imperativo cósmico que ocurre inevitablemente siempre que las condiciones físicas y químicas son las adecuadas. Además de la posibilidad de transportar vida viva, estos meteoritos y el polvo cósmico que cae constantemente, conocido como micrometeoritos, traen consigo una carga significativa de moléculas orgánicas prebióticas.
Los meteoritos de tipo condrita carbonácea, que son ricos en carbono, agua y aminoácidos, han estado lloviendo sobre Marte desde siempre. El instrumento Sherlock ha detectado carbono en Cheyava Falls, y aunque su distribución sugiere un origen in situ, es innegable que parte del inventario de carbono de Marte provino del cielo. El hallazgo de metales como el níquel en las muestras de suelo y en las rocas sedimentarias también puede ser un rastro químico de este polvo cósmico mezclado con los sedimentos locales. La presencia de estos visitantes de espacio profundo en el cráter Jezero nos obliga a considerar el entorno marciano como un sistema abierto. La roca Cheyava Falls no se formó en una burbuja hermética. Se formó en un mundo que estaba siendo enriquecido químicamente por el cosmos. Los metales pesados que catalizan reacciones metabólicas, el fósforo que forma el esqueleto del ADN y el carbono que forma la estructura celular, todos tienen un ciclo que trasciende las fronteras planetarias. El hierro-níquel del meteorito Phipps-Axla es un recordatorio visible de esta conexión, mientras Perseverance rueda sobre el regolito, pasa junto a estos monumentos metálicos que han viajado desde el cinturón de asteroides o más allá, testigos mudos de que la materia y la energía fluyen libremente entre los mundos. Este intercambio material tiene una implicación directa para la protección planetaria y la interpretación de los datos. Cuando analizamos las biofirmas, debemos ser extremadamente rigurosos para distinguir entre la química prebiótica entregada por meteoritos, que contiene aminoácidos pero no vida, y la verdadera bioquímica producida por organismos, que selecciona y organiza esos aminoácidos de maneras específicas. La complejidad y la localización de la materia orgánica en Cheyava Falls, asociadas con las estructuras de las manchas de leopardo, superan con creces lo que esperaríamos de una simple deposición aleatoria de polvo de meteorito. Estamos viendo organización, no solo acumulación. En última instancia, el visitante de espacio profundo nos enseña que la soledad planetaria es un mito. Marte y la Tierra son hermanos que han compartido materiales, agua y quizás vida desde el principio. La confirmación de que Marte tuvo condiciones habitables durante mucho más tiempo del que pensábamos, como veremos en el siguiente bloque, amplía la ventana de oportunidad para que este intercambio biológico no fuera solo un accidente afortunado, sino una siembra exitosa que tuvo tiempo suficiente para echar raíces y evolucionar antes de que el clima marciano colapsara. El planeta rojo no murió rápidamente. Luchó por mantener su habitabilidad, ofreciendo un hogar a cualquier viajero, microscópico o molecular, que llegara a sus costas. La cronología geológica de Marte ha sido, durante décadas, un relato de tragedia planetaria acelerada. La visión convencional, establecida a partir de las misiones Viking y de los primeros orbitadores, describía un mundo que nació con un potencial brillante, pero que sufrió una muerte climática prematura y violenta. Según este modelo estándar, Marte tuvo un periodo inicial cálido y húmedo, conocido como el eón noeico, que duró relativamente poco tiempo en la escala cósmica. Se pensaba que, hace unos 3.700 millones de años, el planeta perdió su campo magnético protector, lo que permitió que el viento solar despojara la atmósfera, evaporara los océanos y congelara la superficie, convirtiendo al planeta en un desierto hiperárido mucho antes de que la vida pudiera haber evolucionado más allá de las etapas más primitivas. Sin embargo, la roca Cheyava Falls y los datos sísmicos del módulo InSight han demolido esta línea de tiempo pesimista. La evidencia que tenemos ante nosotros sugiere que la historia del agua en Marte no fue un breve destello, sino una saga prolongada y compleja que extendió la ventana de habitabilidad durante cientos de millones, o quizás miles de millones de años, más de lo que se creía anteriormente. La clave para esta reescritura histórica reside en la secuencia de eventos grabada físicamente dentro de la roca Cheyava Falls. Como hemos analizado, esta roca no es un monolito uniforme. Es un registro de múltiples episodios geológicos distintos separados por el tiempo. Primero, tenemos la deposición de los sedimentos originales en el delta del río Neretva Vallis. Este evento requirió un flujo de agua superficial robusto y energético, capaz de tallar cañones y transportar rocas desde las tierras altas. Esto marca la primera fase de habitabilidad, el entorno fluvial superficial. Pero lo que cambia el paradigma son las características secundarias, las vetas de sulfato de calcio y las zonas de reacción química de las manchas de leopardo.
Estas características no se formaron al mismo tiempo que el río fluía. Se formaron mucho después, en un proceso conocido como diagénesis. La diagénesis comprende todos los cambios físicos y químicos que sufre un sedimento después de su deposición inicial y durante su conversión en roca sólida, para que se formen las grandes vetas de sulfato que atraviesan Chellaba Falls. La roca original tuvo que endurecerse primero, luego fracturarse debido a esfuerzos tectónicos o impactos. Y finalmente, un segundo sistema de fluidos tuvo que circular a través de esas nuevas grietas. Este segundo pulso de agua no era agua de río superficial, era agua subterránea, rica en minerales disueltos, que percoló a través de la corteza mucho tiempo después de que el lago Jezero se hubiera secado en la superficie. El hecho de que encontremos materia orgánica y posibles firmas biológicas asociadas a este segundo evento implica que la vida no se extinguió cuando el río se secó. La vida, o al menos la química prebiótica compleja, persistió en el subsuelo, aprovechando la circulación hidrotermal o freática tardía. Esta persistencia del agua subterránea es validada a escala global por los hallazgos de la misión InSight. Si hoy, en el presente geológico, todavía existe un océano líquido atrapado en la corteza media a 10 kilómetros de profundidad, esto significa que el subsuelo de Marte nunca ha dejado de ser habitable. La muerte de Marte fue solo superficial. La corteza profunda ha actuado como un refugio estable, un santuario termodinámico donde el agua líquida se ha mantenido protegida de la evaporación y la radiación durante eones. Esto conecta los puntos temporales de una manera que favorece enormemente a la evolución biológica. Si la vida tuvo que surgir, evolucionar y adaptarse a nichos cambiantes, necesitó tiempo. El modelo antiguo le daba a la vida unos pocos cientos de millones de años, un parpadeo insuficiente para desarrollar complejidad. El nuevo modelo, respaldado por la evidencia de fluidos tardíos en Jezero y agua profunda actual, le da a la vida miles de millones de años de estabilidad ambiental críptica. Además, la química de los minerales observados nos habla de la evolución de la calidad del agua. Los minerales de arcilla o filosilicatos que Perseverance encontró en la base del delta se forman típicamente en aguas con un potencial de hidrógeno, o pH, neutro, es decir, agua dulce y amigable para la vida tal como la conocemos. Los sulfatos encontrados en Chellaba Falls y en las capas superiores del delta, por otro lado, se forman típicamente en aguas más ácidas y salinas, a menudo asociadas con la evaporación. Anteriormente, se pensaba que la transición de la era de las arcillas a la era de los sulfatos marcaba el fin de la habitabilidad, ya que el agua se volvía demasiado ácida y escasa. Sin embargo, en la Tierra existen ecosistemas enteros de microorganismos acidófilos que prosperan en aguas con alta acidez, como en el río Tinto en España. El hallazgo de materia orgánica compleja, encapsulada precisamente en estas vetas de sulfato, demuestra que la química del carbono no se detuvo cuando el agua se volvió ácida. Al contrario, parece que la biología potencial se adaptó a las nuevas condiciones. Las manchas de leopardo indican que los organismos aprendieron a explotar las reacciones redox de hierro y azufre en este nuevo entorno químicamente agresivo. Esto sugiere una biosfera resiliente y adaptable, no una que colapsó ante el primer cambio climático. La capacidad de la vida para migrar de entornos de superficie neutros a entornos de subsuelo ácidos y salinos es una característica que observamos en la historia de la Tierra y ahora vemos paralelos geológicos en Marte. La implicación de esta habitabilidad extendida es profunda. Significa que Marte tuvo el tiempo suficiente para que la vida intentara diferentes estrategias de supervivencia. No estamos buscando necesariamente el equivalente a las primeras células simples que surgieron en la Tierra y murieron rápidamente. Podríamos estar buscando organismos que tuvieron tiempo para especializarse, para desarrollar mecanismos de reparación de ADN contra la radiación, para optimizar su metabolismo quimiolitótrofo y para formar comunidades ecológicas complejas como los tapetes microbianos. La complejidad de las moléculas orgánicas detectadas por el instrumento Sherlock, con sus anillos aromáticos, apoya esta idea de una química madura y evolucionada, no de una química incipiente. Otro aspecto crucial de la habitabilidad extendida es la intermitencia. Es probable que Marte no fuera húmedo de forma continua, sino que experimentara ciclos de humedad impulsados por cambios en su oblicuidad. La inclinación del eje de rotación de Marte varía caóticamente a lo largo de millones de años. En ciertos periodos de alta oblicuidad,
El hielo de los polos se sublima y se redistribuye hacia el ecuador, creando condiciones temporales de humedad en latitudes bajas como G0. Las múltiples texturas de Chellaba Falls podrían ser el registro de uno de estos renacimientos climáticos transitorios. Para una forma de vida microbiana resistente, capaz de entrar en estados de latencia o esporulación, estos periodos intermitentes de actividad serían suficientes para despertar, reproducirse y colonizar nuevos nichos antes de volver a dormir. La roca nos muestra que el agua volvió, y con ella, la oportunidad. Por lo tanto, la narrativa del planeta muerto debe ser reemplazada por la del planeta en hibernación o el planeta oculto. La superficie se volvió inhabitable, sí, pero la habitabilidad es una propiedad tridimensional y cuatridimensional. Se extiende hacia abajo en el espacio y hacia adelante en el tiempo. Los rovers como Perseverance solo pueden rasguñar la superficie de esta historia, literalmente y figurativamente. Al encontrar una roca que registra la interacción tardía entre el agua subterránea, los minerales volcánicos y la materia orgánica, hemos encontrado el puente entre el pasado húmedo visible y el presente húmedo invisible. Esta reevaluación temporal también aumenta drásticamente la probabilidad de que encontremos vida en otros lugares del sistema solar. Si la habitabilidad puede mantenerse en el subsuelo mucho después de que una atmósfera se pierda, entonces cuerpos rocosos que parecen estériles desde el exterior podrían ser oasis interiores. Pero la confirmación final de esta teoría, la prueba absoluta de que esas manchas de leopardo fueron hechas por microbios que vivieron durante estos periodos extendidos, no puede lograrse completamente con los instrumentos miniaturizados que lleva el rover. Por muy avanzados que sean Sherlock y Pixel, tienen límites físicos de resolución y sensibilidad. Para convertir la biofirma potencial en vida confirmada y cerrar el debate histórico, necesitamos dar el siguiente paso lógico y costoso en la exploración espacial. Necesitamos traer a Chellaba Falls a casa. La ciencia planetaria ha llegado al límite de lo que puede hacer la robótica remota. Ahora comienza la era del análisis de retorno, una fase crítica que enfrenta sus propios desafíos políticos y técnicos. La acumulación de evidencia en torno a la roca Chellaba Falls, desde las vetas de sulfato hasta las manchas de leopardo y las señales orgánicas complejas, ha llevado a la comunidad científica a un punto de inflexión tecnológica. Hemos alcanzado el límite absoluto de lo que es posible descubrir mediante la exploración robótica remota. El rover Perseverance es, sin duda, el laboratorio móvil más sofisticado jamás enviado a otro mundo. Sus instrumentos Pixel y Sherlock son maravillas de la ingeniería miniaturizada, capaces de detectar mapas elementales y moleculares con una resolución submilimétrica en las condiciones más hostiles imaginables. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, estos instrumentos tienen limitaciones físicas insuperables impuestas por el tamaño, el peso y el consumo de energía. No pueden realizar las pruebas definitivas necesarias para confirmar la vida más allá de toda duda razonable. Para cruzar el umbral de la biofirma potencial a la vida confirmada, la ciencia requiere acceso a herramientas que ocupan edificios enteros en la Tierra, no cajas del tamaño de una tostadora en Marte. Esta realidad ineludible convierte a la misión de retorno de muestras de Marte en el imperativo científico más urgente del siglo XXI. La diferencia entre lo que puede hacer el rover y lo que pueden hacer los laboratorios terrestres es de varios órdenes de magnitud en sensibilidad y resolución. Por ejemplo, aunque Sherlock puede decirnos que hay moléculas orgánicas aromáticas presentes, no puede determinar la quiralidad de esas moléculas. La quiralidad se refiere a la orientación geométrica de las moléculas. En la Tierra, la vida utiliza exclusivamente aminoácidos zurdos y azúcares diestros. Esta preferencia, conocida como homoquiralidad, es una firma biológica inequívoca que la química abiótica no produce. Determinar si los orgánicos de Chellaba Falls tienen esta asimetría requiere cromatografía de gases y espectrometría de masas de alta resolución, técnicas que requieren equipos pesados y preparaciones de muestras complejas que un robot no puede ejecutar de forma autónoma en el campo. Además, para confirmar que las manchas de leopardo son fósiles microbianos, necesitamos ver las estructuras celulares mismas. Los microscopios a bordo del rover tienen una resolución de unas pocas decenas de micras, suficiente para ver granos de arena, pero insuficiente para ver una bacteria individual o sus restos fosilizados.
En la Tierra, utilizaríamos microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión para visualizar la pared celular mineralizada, los organelos internos o las nanoestructuras de magnetita que ciertas bacterias producen. Necesitamos ver la morfología a escala nanométrica para distinguir entre un precipitado químico esférico y un cocobacilo biológico. Sin esa confirmación visual a nanoescala, los escépticos siempre podrán argumentar que las manchas son producto de procesos de difusión inorgánica raros pero posibles. Otra prueba crítica es el análisis isotópico del carbono. Los seres vivos prefieren utilizar el isótopo ligero carbono 12 en lugar del carbono 13 porque es energéticamente más barato de procesar. Esto deja una huella distintiva en la materia orgánica biológica, una proporción de carbono 12 a carbono 13 anormalmente alta. Medir esta proporción con la precisión necesaria para descartar procesos geológicos requiere espectrómetros de masas de sector magnético gigantescos, instrumentos que pesan toneladas y requieren vacíos perfectos y fuentes de energía estables. El rover Curiosity puede hacer mediciones isotópicas rudimentarias, pero carecen de la precisión necesaria para este caso específico, donde la señal puede ser débil o estar mezclada con carbono inorgánico. Solo trayendo la muestra a la Tierra podemos someterla a los sincrotrones más potentes del mundo, aceleradores de partículas que utilizan rayos X ultrabrillantes para mapear la estructura atómica tridimensional de la muestra sin destruirla. Por estas razones, la NASA y la Agencia Espacial Europea diseñaron la arquitectura de la misión Marte Sample Return. El plan es de una audacia técnica sin precedentes. Perseverance ya ha taladrado y encapsulado el núcleo de la roca Cheyava Falls en un tubo de titanio ultra limpio, sellándolo herméticamente para evitar la contaminación y la pérdida de volátiles. El siguiente paso implica lanzar una misión de aterrizaje que llevará un cohete, el vehículo de ascenso de Marte, hasta la superficie del cráter G0. Un pequeño rover de recogida o el propio Perseverance entregarán los tubos de muestras al módulo de aterrizaje. Luego, el brazo robótico del módulo cargará las muestras en el cohete, que despegará desde la superficie marciana, convirtiéndose en el primer lanzamiento de un cohete desde otro planeta en la historia. Una vez en órbita marciana, el contenedor de muestras será capturado por una nave espacial europea, el orbitador de retorno a la Tierra, que sellará el contenedor dentro de una cápsula de entrada biológica segura y lo traerá de vuelta a nuestro planeta, aterrizando en el desierto de Utah a principios de la década de 1930. Sin embargo, esta misión se enfrenta actualmente a una crisis existencial. La complejidad de la ingeniería ha disparado los costos estimados a más de $11.000 millones y los cronogramas se han retrasado significativamente. Esto ha generado un debate político y presupuestario feroz en el Congreso de los Estados Unidos y en las agencias espaciales asociadas. Los críticos argumentan que el costo es prohibitivo y que canibaliza el presupuesto de otras misiones científicas vitales. Proponen alternativas más baratas y lentas o incluso sugieren cancelar el retorno y confiar en los datos in situ. Pero la comunidad astrobiológica es unánime. Dejar Cheyava Falls en Marte sería una tragedia científica. Sería como tener la piedra de Rosetta en nuestras manos, pero negarnos a leerla porque las gafas son demasiado caras. La roca contiene la respuesta a la pregunta, ¿estamos solos? Y esa respuesta no tiene precio. La urgencia también viene dictada por la degradación de las muestras. Aunque los tubos de titanio son robustos, la radiación cósmica sigue penetrando el metal y degradando la materia orgánica en su interior con el paso del tiempo. Cuanto más tiempo pasen las muestras en la superficie de Marte, esperando ser recogidas, más información biológica se perderá irreversiblemente. Además, la integridad mecánica del rover Perseverance no es eterna. Sus ruedas se desgastan, sus generadores nucleares pierden potencia y sus instrumentos pueden fallar. Necesitamos completar la transferencia de muestras mientras el rover todavía esté operativo y sea capaz de cooperar en la logística de recuperación. Existe también un componente de seguridad planetaria que justifica el retorno controlado. Si vamos a enviar humanos a Marte en el futuro, como planean tanto las agencias gubernamentales como las empresas privadas, necesitamos saber con certeza si existe vida microbiana activa o latente en el suelo y el polvo marciano. La biohazard o peligro biológico es un riesgo real.
Traer muestras a la Tierra nos permite analizarlas en instalaciones de contención biológica de nivel 4, las más seguras del mundo, para determinar si hay patógenos o si la biología marciana es compatible o peligrosa para la biología terrestre. Es mucho más seguro responder a esta pregunta con unos pocos gramos de roca en un laboratorio aislado que descubrirlo de la manera difícil cuando los primeros astronautas respiren el polvo marciano. El retorno de muestras también democratizará la ciencia. Mientras las muestras estén en Marte, solo el pequeño equipo de científicos de la misión Perseverance tiene acceso a los datos. Una vez que las muestras estén en la Tierra, se dividirán y distribuirán a los mejores laboratorios de todo el mundo. Científicos que aún no han nacido, utilizando técnicas que aún no se han inventado, podrán estudiar estas rocas dentro de 50 o 100 años, tal como hoy seguimos estudiando las rocas lunares traídas por las misiones Apolo. Chellaba Falls se convertirá en el recurso científico más valioso del planeta, un legado permanente para la humanidad. La roca Chellaba Falls es el argumento final y definitivo para salvar la misión Mars Sample Return. Antes de este hallazgo, el retorno de muestras era una misión geológica abstracta para entender la evolución planetaria. Ahora es una misión biológica concreta. Tenemos un objetivo específico: esa mancha de leopardo con su anillo de fosfato y su núcleo orgánico. Sabemos exactamente qué queremos analizar. La naturaleza nos ha dado la evidencia. Ahora depende de nuestra voluntad política y tecnológica ir a buscarla. Si fallamos en traer esta muestra, la ambigüedad persistirá para siempre. Nos quedaremos con un tal vez eterno en lugar de un sí definitivo. Y en la ciencia, la ambigüedad es el enemigo del progreso. La confirmación de vida extraterrestre es un evento singular en la historia de una civilización. No podemos permitirnos dejar la prueba abandonada en un desierto rojo a 200 millones de kilómetros de distancia por cuestiones de presupuesto anual. Con la comprensión de que la validación final está pendiente de esta audaz misión de rescate geológico, llegamos al final de nuestro análisis técnico. Es el momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que significa todo esto. Incluso sin la confirmación del microscopio electrónico, la convergencia de datos de InSight y Perseverance ha creado una nueva imagen de nuestro lugar en el cosmos. Si aceptamos la evidencia tal como se presenta hoy, las implicaciones filosóficas y existenciales son abrumadoras. Nos encontramos al borde de un despertar cósmico que redefinirá nuestra soledad y nuestro futuro. Al finalizar este análisis exhaustivo de la evidencia acumulada a finales del año 2025, nos encontramos ante un horizonte intelectual que ha cambiado irreversiblemente. La suma de las partes, desde la detección sísmica de un océano global en la corteza media por la misión InSight, hasta la identificación de estructuras celulares químicas y materia orgánica compleja en la roca Chellaba Falls por el rover Perseverance, constituye un cuerpo de prueba que ya no puede ser ignorado ni minimizado. Si bien la confirmación absoluta y forense debe esperar al retorno físico de las muestras a la Tierra, la probabilidad estadística de que estemos solos en el universo ha colapsado frente a los datos. La narrativa científica ha abandonado la pregunta de si Marte posee las condiciones para la vida y ha pasado a la pregunta mucho más profunda y trascendental de cómo esa vida sobrevivió, evolucionó y si todavía persiste hoy en los refugios acuíferos subterráneos que hemos mapeado. Este cambio de paradigma tiene implicaciones que desbordan el campo de la astrobiología y tocan los cimientos mismos de nuestra filosofía, nuestra religión y nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. La implicación más directa de confirmar la existencia de biología pasada o presente en Marte es el concepto del imperativo cósmico. Hasta ahora, solo teníamos un ejemplo de vida en el universo: la Tierra. Con un tamaño de muestra de 1, era científicamente imposible determinar si la vida es una consecuencia inevitable de la evolución química de la materia o si es un accidente milagroso y estadísticamente insignificante que ocurrió solo una vez. Si se confirma que la vida surgió de forma independiente en Marte, un planeta con una historia geológica distinta y separado de la Tierra, entonces el tamaño de nuestra muestra se duplica. En la ciencia, pasar de 1 a 2 es el paso más importante. Si la vida ocurrió 2 veces en el mismo sistema solar, alrededor de la misma estrella, la extrapolación lógica es que la vida debe ser un fenómeno común en la galaxia. Significa que el universo no es un vasto vacío estéril salpicado de rarezas,
sino un jardín biológico en potencia donde la materia tiende a organizarse en sistemas vivos siempre que el agua y la energía están presentes. Esta conclusión nos obliga a reevaluar la paradoja de Fermi, la aparente contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre y la falta de evidencia de civilizaciones avanzadas. Los hallazgos en Marte sugieren una solución sobria a esta paradoja. La vida es abundante, pero es predominantemente microbiana y críptica. La evolución en Marte parece haberse estancado o estabilizado en el nivel unicelular, retirándose al subsuelo para sobrevivir a las catástrofes climáticas. Esto podría ser la norma en el universo. Quizás la mayoría de los planetas habitados no tienen ciudades visibles ni emiten señales de radio, sino que son mundos silenciosos con biosferas profundas encerradas en la roca, invisibles desde el espacio. La gran muralla que impide la expansión de la vida podría no ser el origen de la vida misma, sino el paso de la vida simple a la vida compleja y tecnológica. Marte nos enseña que la vida es resistente, pero la civilización podría ser la verdadera rareza. Además, la existencia de un océano subterráneo en Marte valida el modelo de los mundos oceánicos interiores. Ahora sabemos que la Tierra, con sus océanos superficiales, podría ser la excepción y no la regla. En nuestro propio sistema solar, lunas como Europa, Ganímedes, Calisto, Encélado y Titán poseen océanos cubiertos de hielo. Ahora sumamos a Marte a esta lista. Esto amplía enormemente la zona habitable de las estrellas. Ya no estamos limitados a buscar planetas a la distancia justa para tener agua en la superficie. Ahora podemos buscar planetas en cualquier lugar donde el calor interno pueda mantener el agua líquida bajo la corteza. La cantidad de bienes raíces habitables en la Vía Láctea acaba de multiplicarse por un factor de 10 o 100. Desde una perspectiva ética y de exploración humana, estos descubrimientos plantean dilemas inmediatos. Las agencias espaciales y las empresas privadas como SpaceX tienen planes avanzados para enviar humanos a Marte en la década de 1930 o 40. Si Marte tiene una biosfera activa, aunque sea microbiana y subterránea, la colonización humana representa un riesgo de contaminación biológica irreversible. Podríamos llevar microbios terrestres que compitan y extingan a la vida nativa, o peor aún, podríamos encontrarnos con patógenos marcianos para los cuales nuestra biología no tiene defensa inmunológica. La protección planetaria deja de ser un ejercicio teórico y se convierte en una cuestión de seguridad biológica y ética ambiental. ¿Tenemos derecho a terraformar un mundo que ya tiene sus propios habitantes? ¿Pertenece Marte a los humanos o a los microbios que han luchado por sobrevivir allí durante 3.000 millones de años? La roca Cheyava Falls también nos ofrece una lección de humildad. Durante siglos miramos a Marte y vimos un dios de la guerra, o canales de riego de una civilización moribunda. Proyectamos nuestros deseos. Al final, la realidad fue más sutil y más profunda. La vida que encontramos no construyó pirámides, construyó anillos de fosfato de milímetros de ancho. No nos habló con matemáticas, nos habló con reacciones de reducción de hierro. Esto nos recuerda que para encontrar la verdad del universo, debemos dejar de buscar espejos de nosotros mismos y aprender a reconocer la alteridad, la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. La detección de estas biofirmas es un triunfo de la curiosidad humana, de nuestra capacidad para construir máquinas que extienden nuestros sentidos a través del vacío y leen la historia escrita en los átomos de otro mundo. En última instancia, el descubrimiento de la NASA en el año 2025 no cambia la física del universo, pero cambia nuestra psicología como especie. Cuando mires al cielo esta noche y veas el punto rojo brillante de Marte, ya no estarás viendo una roca muerta y oxidada. Estarás viendo un mundo hermano, un planeta con un corazón de agua líquida, un lugar donde la química una vez cruzó el umbral del misterio y se convirtió en biología. Estás viendo la prueba de que no somos un accidente solitario. Somos parte de una familia cósmica de la materia viva. La soledad existencial que ha pesado sobre la humanidad desde que tomamos conciencia de las estrellas ha terminado. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Simplemente no sabíamos dónde mirar. Gracias por acompañarnos en este recorrido documental por el descubrimiento científico más importante de nuestra era. La exploración de Marte apenas comienza su fase más emocionante, y con el retorno de muestras en el horizonte, las respuestas definitivas están cada vez más cerca.
Si este análisis profundo y detallado te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para no perderte la cobertura continua de esta historia en desarrollo. Comparte este documental con aquellos que miran a las estrellas y se preguntan qué hay allá afuera. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que deberíamos enviar humanos a Marte sabiendo que hay vida o deberíamos dejarlo como una reserva natural biológica? Hasta la próxima entrega.